Hola niños y niñas de segundo básico, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en una nueva clase de lenguaje y comunicación de Aprendo Libre y esta clase se llama Yo ya sé escribir 3. Para esta clase necesitamos los siguientes materiales: hojas blancas o cuaderno, lápiz mina y goma, cartón o papel más duro, lápices de colores y o revistas y diarios para recortar, perforadora, cintas, lana o cáñamo. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el primer Yo ya sé escribir que tuvimos. El objetivo de aprendizaje de esta clase es escribir un artículo informativo para comunicar información sobre un tema, utilizando correctamente los signos de puntuación y aplicando los pasos de la escritura que ya vimos en la clase anterior sobre esta misma materia. ¿Qué hay detrás de la escritura de un artículo informativo? ¿Te acuerdas que un artículo informativo es un texto, un conjunto de palabras, de ideas que nos cuenta algo sobre la realidad? ¿Recuerdas que leímos un texto sobre el gato doméstico? O también vimos que existía un artículo sobre el pingüino emperador. También revisamos cómo escribir un texto sobre los caballos. Y así sucesivamente. Son animales que existen. Así tú también podrías escribir sobre las flores, las plantas y sobre muchos otros temas que te interesen. Bueno, detrás de un artículo informativo hay mucho trabajo, ¿cierto? Hay investigación, hay lectura. Entonces, eso es lo que vamos a seguir profundizando esta clase. Para escribir un artículo informativo, necesitamos distintas acciones a seguir. ¿Recuerdas que vimos un acróstico para acordarnos de esas acciones? A ver si las recuerdas. Primero, ideas posibles para escribir. Segundo, un mapa. Tercero, escribir, o sea, desarrollar el mapa. Y cuarto, reescribir o mejorar el texto. Siempre es necesario volver a escribir, aunque a veces nos dé un poquito de flojera, pero es muy importante para ir mejorando nuestra escritura. Entonces, fíjate en las primeras letras de cada oración. Es la primera una I, después viene una M, después una E y luego una R. Entonces, si leemos así verticalmente, nos encontramos con una palabra que nos puede recordar siempre estos pasos de escritura, y es la palabra Imer. Muy bien, te felicito. Entonces, vamos por parte. Por ejemplo, recuerdas que ideas posibles pueden haber muchas. Por ejemplo, instrumentos musicales, escribir sobre eso, sobre los instrumentos musicales. Escribir sobre los ojos de los gatos, cómo funcionan los ojos de los gatos. Los aviones, el caballo, las flores, ¿cierto? Esas son posibles ideas de lo que podríamos escribir. En el paso 2, nos damos cuenta de que para hacer un texto necesitamos hacernos muchas preguntas. Por eso podríamos decir que un texto está construido respondiendo a las preguntas que nos hagamos. Por ejemplo, del gato doméstico nos podemos hacer la pregunta: ¿qué es el gato doméstico? ¿Cómo es el gato doméstico? O sea, ¿qué características tiene? ¿Cómo se alimenta el gato doméstico? ¿Y cómo conserva su energía el gato doméstico? Y respondiendo cada una de esas preguntas podemos hacer un párrafo y completar y así construir nuestro artículo informativo. Por eso ves unos números: 1, 2, 3, 4. Son 4 preguntas. Y para responder cada pregunta, entonces necesitamos un párrafo. Entonces, volvamos a este esquema del Imer: ideas posibles, mapa, escritura y reescritura. ¿Ya? Ya hicimos una, ¿cierto? Las ideas posibles para escribir. Ahora recordemos cómo se hace la escritura, ¿cierto? El gato doméstico tiene una pregunta que es parte del mapa. ¿Qué es el gato doméstico? Y la respuesta a esa pregunta es: el gato doméstico es un pequeño mamífero carnívoro que convive con el ser humano desde hace miles de años. Y así vamos preguntándonos y respondiendo
cada una de esas preguntas que nos hicimos en distintos párrafos. Este es el párrafo 2, luego viene cómo se alimenta el gato y se responde otra cosa, y por último, cómo se conserva su energía y se responde lo que puedes ver en el rectángulo. Dice, el gato conserva la energía durmiendo más que cualquier otro animal. Sus siestas pueden durar de 13 a 14 horas. No volví a leer todo porque esto ya lo habíamos visto en una de nuestras clases anteriores. Entonces, si quieres, puedes revisar esa clase para refrescar más la memoria. Ahora hicimos un pequeño resumen de lo que implica la escritura. Volvamos de nuevo a nuestros pasos de Imer. Recordemos, ideas posibles, mapa, escritura, que lo acabamos de revisar de nuevo, y por último, reescritura y mejora. Eso, aquí en ese punto, en el 4, en reescritura, nos vamos a detener un poco más en esta clase. Entonces, ahora partamos todo de nuevo con nuestros pasos para escribir. Ideas posibles. Ahora yo te voy a sugerir que puedas escribir un texto sobre algún oficio, alguna profesión. ¿Qué te gustaría hacer cuando grande a ti? ¿Qué te gustaría? ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer hoy día y que también podrías hacer cuando más grande? Por eso el título dice, cuando grande quiero ser, y hay un montón de niños y niñas que están haciendo distintas cosas. Eso es por si tú no tienes claro qué quieres ser cuando grande o qué te gusta hacer. Observa los dibujos un momento y piensa, elige uno, el que más te guste. Hay niños leyendo, niños disfrazados de bomberos, niños haciendo deporte, en skate por ejemplo, también niños disfrazados de enfermera y así sucesivamente. Observa qué es lo que más te gusta. Muy bien, ahora que ya lo escogiste, entonces, por ejemplo, nuestras ideas posibles, si es que aún no hemos elegido, podría ser músico, cocinero, bombero, pintor, médico, abogado. Bueno, siempre músico, música, cocinero o cocinera, abogado o abogada, bombero o bombera, pintor, pintora y médico y médica. ¿Cierto? Ya. Entonces, nos hacemos ese mapa en unas hojas para poder elegir cuál es el que queremos. Entonces, mapa del artículo informativo. Por ejemplo, si yo elijo la profesión de músico o música, podría hacerme las siguientes preguntas para escribir el texto. ¿Qué trabajos puede hacer? 2. ¿Qué acciones realiza? 3. ¿Qué diferencias hay en otros países? ¿Qué personas existen que tienen esta profesión? Fíjate que estas preguntas, que puedo ir respondiendo en cada uno de los párrafos, tanto en el párrafo 1 como en el 2, el 3 y el 4, puedo ocuparlas también para cualquier profesión. Entonces, este mapa te puede servir si es que aún no sabes hacer las preguntas. Entonces, en vez de poner músico o música arriba, yo podría haber puesto bombero o bombera y haber preguntado lo mismo. ¿Qué trabajos puede hacer? ¿Qué acciones realiza? ¿Qué diferencias hay en otros países con respecto a nuestro país en esta profesión? Por ejemplo, el de ser bombero o bombera. ¿Qué personas existen que tienen esta profesión? Hay ejemplos de personas que ya se dedican a eso. Todo eso hay que investigarlo. Son preguntas que nosotros nos hacemos, interrogantes que tenemos, y por eso mismo debemos buscar siempre con la ayuda de algún adulto o de alguien que sea un poco más grande que nosotros, que nos ayude a buscar en distintas fuentes por internet. Siempre páginas para niños. O también, bueno, en el diccionario podemos buscar, o en revistas, en diarios, etc. ¿Sí? Entonces, después de investigar, ya podemos responder estas preguntas en otros cuadrados, en los rectángulos, ¿sí? Por ahí les pongo los rectángulos. En este caso no vamos a responder las preguntas. Ya hicimos un ejemplo también en una clase anterior.
¿Ya? Entonces, volvamos a nuestros pasos. Ya hicimos las ideas posibles para escribir. Hicimos el mapa. La escritura, el desarrollo del mapa, dejamos escrito puestos los cuadraditos para que tú después hagas el desarrollo con las preguntas de acuerdo a la profesión que elegiste. Y por último venía la reescritura o mejora. ¿Cómo hacemos esto? Fíjate, acá te comparto una rúbrica, que es una lista para poder revisar lo que escribimos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué me tengo que fijar cuando yo escribo algo? Después de que ya lo escribí y antes de eso hice mi investigación, lo que necesito es revisar si está bien escrito el texto. Y para eso me fijo fíjate los puntos. Primero, mayúscula al comienzo de cada párrafo. Mayúscula después de un punto. Saltarse una línea o renglón después de cada párrafo. Revisar en el diccionario las palabras que contengan las letras S, C, X, Q, Y, J, H, R, R, B, V, Y, doble L, que son siempre letras difíciles porque porque a veces, por ejemplo, sabemos que el sonido de la C en ciertas palabras es como el de la S, entonces se nos puede complicar, ¿cierto? Por eso es importante que revisemos esas palabras con esos sonidos. Entonces, nos cercioremos, afirmemos o corroboremos si escribimos bien las palabras. Luego, concordancia gramatical entre las palabras género y concordancia gramatical entre las palabras en cuanto al número. ¿Qué es eso de la concordancia gramatical? Ya te lo voy a explicar con un ejemplo. Y luego, letra clara. Nuestro texto se tiene que entender. Entonces, si es que yo reviso y está bien, le pongo un tic que ahí pueden ver en verde. Si es que está pendiente revisar o mejorar, ¿ya? Puedo ponerle un círculo al aspecto y ya te voy a explicar cómo hacerlo. Es una manera de ir nosotros mismos regulando nuestro aprendizaje, pero también es muy bueno que alguien que esté en tu casa te ayude con esta lista y pueda revisar tu texto y también rellenar esta rúbrica, que lo haga contigo. Esta lista de aspectos en los que nos tenemos que fijar para escribir bien. Entonces, fíjate, acá te pongo un ejemplo. ¿Qué hace un bombero? Es un párrafo informativo sobre el oficio del bombero. Entonces, en este tipo de profesión, el trabajo que se desempeña se dirige a apagar incendios, a evitar la aparición o propagación del fuegos, a ayudar en accidentes, a rescatar a las personas y a proteger los bienes de las incendios. Hoy parece que tenemos que corregir algunas palabras. Para realizar esta labor, los bomberos utilizan ciertos aparatos que aplican agua, distintos tipos de extintores, escaleras extensibles que facilitan el desarrollo de su función. ¡Oh! ¿Te das cuenta de todos los errores que tiene el texto? Bueno, esto nos puede pasar a todos. Todos nos equivocamos en escribir las palabras, por eso tenemos que revisar. Entonces, volvamos a nuestra lista. Vamos por parte. Lo primero dice mayúscula al comienzo de cada párrafo. A ver, fijémonos en nuestro texto. Si hay una mayúscula al principio del párrafo, ¿me puedes decir tú? ¿Hay o no hay mayúscula? Muy bien, te felicito, te diste cuenta que no hay mayúscula. Entonces vamos a corregir acá. Vamos a hacer la E mayúscula porque está al comienzo del párrafo. Y bueno, como tenemos un solo párrafo, ya acabamos de revisar y podemos poner nuestro ticket. Revisamos. Muy bien. Ponemos nuestro ticket en la lista. Luego viene mayúscula después de un punto. Veamos, ¿dónde hay puntos en este texto? A ver si me puedes ayudar. ¿Dónde? Acá, después de la palabra incendio. Y está escrito con minúscula. Entonces vamos a corregirlo. Vamos a hacer una P mayúscula.
Perfecto. Ojalá tengas tu otro color también para hacer tu revisión. Ahora, ¿hay otro punto por ahí? Sí. Distintos tipos de extintores, escaleras extensibles que facilitan estos puntos. En realidad, podríamos cambiar estos puntos. En realidad, podríamos eliminarlos. ¿Sí? Vamos a eliminarlos porque queda mejor sin nada. Entonces, ahí no tenemos que cambiar la mayúscula. Ya, entonces ya vimos las mayúsculas después de un punto. Así que hacemos nuestro tic. Muy bien. Luego, saltarse una línea o renglón después de cada párrafo. Como no tenemos más párrafos, solo tenemos uno, vamos a dejar pendiente este punto. Vamos a hacer nuestro círculo de pendiente. Revisar en el diccionario las palabras que contengan las letras S, C, X, etc. A ver, aquí sí que tenemos mucho trabajo. Bueno, yo igual ya las revisé como se escribían en el diccionario. Recuerda que tú te puedes meter a la página web www.rae.es a revisar las palabras. O si en tu casa hay algún diccionario, mejor todavía. Entonces, vamos por parte, por palabra. En este tipo de profesiones con S, pero suena igual. Entonces vamos a corregirlo. Profesión, el trabajo que se desempeña, se dirige. No se escribe con J, se escribe con Y. Entonces vamos a hacer la Y para corregir. Apagar incendios. La palabra incendios es con C. Muy bien. A evitar, eso no se escribe con B larga o B, se escribe con V o V corta, que le llamamos. Evitar, la aparición, se escribe con C, no con S. Aparición o propagación del fuego. A ayudar, esto no se escribe con doble L, se escribe con Y. Muy bien, con la Y. Te felicito por ir corrigiendo. A ver, fíjate en más errores que puede haber en este texto. En accidentes, a rescatar a las personas y a proteger los bienes de los incendios, para realizar. Realizar, ese verbo no se escribe con S, se escribe con Z. Muy bien, entonces corregimos la Z. Para esta labor, labor se escribe con B larga. Así que vamos a cambiar esta letra. Los bomberos utilizan, el verbo utilizar también es con Z, no con S, así que lo vamos a corregir. Utilizan ciertos aparatos. La palabra ciertos es con C, no con S. Que aplican agua, distintos tipos de extintores. No, se escribe con X la palabra extintores, es con X. Así que lo corregimos. Escaleras extensibles. Esta palabra se escribe con X, no con S, y con B larga. Muy bien. Ya estamos acercándonos a terminar de corregir las faltas ortográficas que facilitan el desarrollo de su función. ¡Ay! Desarrollo se escribe con doble L, no con Y. Muy bien. De su función con C, no con S. Te felicito por haber corregido las faltas ortográficas. A ver, entonces ya podemos poner en nuestra lista que hemos revisado todas estas letras en el diccionario. En este caso yo ya lo había revisado antes, por eso ya sabía cómo se escribían las palabras. Pero tú recuerda que tienes que ocupar el diccionario. Entonces ponemos nuestro tic, está lista esa parte. Ahora veamos, concordancia gramatical entre las palabras. Género, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. A ver, en este tipo de profesión el trabajo que se desempeña se dirige a apagar incendios, a evitar la aparición o propagación del fuego, a ayudar en accidentes, a rescatar a las personas y a proteger los bienes de las incendios. Las incendios, no se dice las incendios, se dice
los, es masculino, no femenino. Incendio es una palabra masculina, no femenina. Entonces acá tengo que cambiar, en vez de las, tengo que cambiar una por una O para que sea los incendios. Ya, para realizar esta labor, los bomberas, también ahí hay un problema de concordancia gramatical de género. Es los bomberos. Bomberos es masculino. Si dijéramos bomberas, sería las, ¿cierto? Muy bien. Entonces, sigamos. Utilizan ciertos aparatos que aplican agua, distintos tipos de extintores, escaleras extensibles, que facilitan el desarrollo de su función. Hemos terminado con ese aspecto que es la concordancia gramatical de género. Ponemos nuestro tic. Y ahora vamos a la concordancia gramatical de número. Fíjate, ¿qué significa eso? En este tipo de profesión estamos leyendo nuevamente el párrafo para darnos cuenta. El trabajo que se desempeña se dirige a apagar incendios, a evitar la aparición o propagación del fuegos. Del fuegos. ¿Por qué termina con ese si no es plural, es singular? Es del fuego. Entonces vamos a eliminar esa S. Le ponemos, lo rayamos, lo tarjamos, como queramos, pero lo borramos. A ayudar en accidentes, a rescatar a las personas. Las personas. No será a las personas porque es plural en este caso. Entonces hay que agregarle una S. Las personas. ¿Te fijas? Termina acá con una S y luego aquí también con una S. Y por eso hay concordancia gramatical de número. Y a proteger los bienes. Los bienes también es plural, entonces le agregamos una S. De los incendios. Es los incendios, es plural también, así que le vamos a agregar una S y vamos a volver a poner el punto seguido. Muy bien. Para realizar esta labor, los bomberos utilizan ciertos aparatos que aplican agua, distintos tipos de extintores, escaleras extensibles que facilitan el desarrollo de su función. Me acabo de dar cuenta de otro error. Vamos a hacer un paréntesis aquí, vamos a volver un poco atrás. Extensibles también se escribe con S. Son palabras que hay que ir aprendiendo cómo se escriben. Muy bien. Entonces ya corregimos la concordancia gramatical entre palabras en cuanto al número. Hacemos nuestro tic. Y por último, la letra clara. En este caso, como yo lo hice a computador, queda pendiente para cuando escriba mi texto a mano. Así que voy a hacer el círculo. ¿Te quedó claro cómo se ocupa la lista? Recuerda, siempre puedes pedirle ayuda a alguien que viva contigo. ¿Ya? Es muy necesario hacer esta corrección. Es para poder mejorar el texto. Entonces, este es el cuarto paso y último de la escritura. Muy bien, acá te vuelvo a nombrar algunas fuentes de la clase Aprendo a Buscar, que fue la clase pasada, de dónde puedes sacar información de lo que quieras escribir. ¿Ya? Recuerda que también tienes fuentes impresas de las que puedes sacar información como diarios, libros y revistas. Ahora la actividad que te invito a realizar es seguir realizando, porque ya en una clase habíamos hablado de esto, con un cartón hacer un pequeño libro con los temas que te interesen. En este caso podrías hacer, por ejemplo, en vez del libro sobre los caballos, el libro sobre las profesiones, para ir viendo cuál es la que más te gusta. Y ahí están los pasos a seguir. Cortar el cartón del porte de las hojas que usarás, perforar el cartón, aquí hacerles unos hoyitos y pensar en una portada y hacer un dibujo. Por ejemplo, acá yo podría haber dibujado un bombero o algún instrumento musical, alguna persona tocando un instrumento musical o varias personas tocando instrumentos musicales, dependiendo del tema que haya elegido. Puedes hacer un collage, recuerda, y luego archivar lo que vayas escribiendo
porque esto se puede sacar, esta cintita se puede sacar y todo tiene que estar perforado para poder ir archivando las distintas hojitas. Entonces, muy bien, te animo a seguir escribiendo, a seguir mejorando tu escritura. Te mando mucha fuerza, mucho ánimo. Espero que estés muy bien y nos vemos para la próxima. Pero recuerda, esta clase lo que hicimos fue recordar cómo escribir un artículo informativo, las etapas con este acróstico que espero que nunca se te olvide, IMER, etapas para escribir, y aprendimos a cómo revisar nuestro propio texto para escribirlo correctamente. Así que ahora sí que sí me despido, que estés muy bien. Hasta pronto.